A la sección paranormal. Okay. Hola, bienvenidos sean a la sección paranormal que tanto nos gusta a todos, o eso quiero creer, porque siempre me la piden. Si eres nuevo en el canal y no sabes de qué se trata, te lo explicaré brevemente. Mis suscriptores me mandan a este correo que te voy a dejar por aquí por si tú también quieres participar. Sus casos paranormales, vivencias propias o vivencias de otras personas o cualquier tema paranormal que quieran que toque en esta sección. Ahora, tengo que aclarar esto siempre en cada video paranormal porque hasta la fecha y a pesar de que lo he aclarado muchas veces, hay personas que todavía creen que todo lo que cuento aquí me ha pasado a mí. Y obviamente empiezan las preguntas como de, güey, ¿cómo es posible que te pasen tantas cosas? Estas experiencias que cuento no son mías, son de suscriptores. Y a pesar de que son mis suscriptores y que yo los quiero mucho y los valoro, chicos, yo nunca puedo corroborar la veracidad de los casos que ustedes me mandan. Es decir, yo no sé si es real o si nada más es una historia que se inventó con muchísima imaginación. Yo simplemente se las traigo al canal porque me parecen bastante interesantes y ya de ustedes dependerá si las creen o no. Pero bueno, ya dejaré a un lado todas esas explicaciones porque lo que a ustedes en realidad les interesan son los casos paranormales, así que vamos a empezar con el video de una vez. Como siempre, voy a cambiar el nombre de la persona que me lo cuenta para mantener el anonimato. Esta historia le sucedió a Pedro y a sus primos hace aproximadamente 3 años. Pedro vivía rumbo a carretera Chapala, aquí precisamente en Guadalajara, en un cerro tipo fraccionamiento. Para las personas que no sean de Guadalajara, para esos rumbos digamos que está bastante solo, son pocos los fraccionamientos que se han llegado a hacer ahí y la mayoría de ellos se encuentran en cerros ya que es una zona bastante lejana de la civilización. Para que se den una idea más o menos de cómo está el terreno. La casa de Pedro se encontraba hasta abajo del fraccionamiento. Un día llegaron de visita unos familiares por el cumpleaños del padre de Pedro, así que él y sus primos decidieron salir a explorar la zona. El papá de Pedro le dijo a él y a sus primos que subiendo a la colina hasta la parte de arriba había una casa que pertenecía a un ex narcotraficante, el cual, explicó el padre, había sido asesinado precisamente en esa casa. Pedro y sus primos decidieron ir a investigar, pero de noche. Llegó la noche y Pedro decidió irse a explorar como lo había dicho junto con sus 2 primos. Pedro cuenta que llegando a la casa no faltaron las típicas bromas de la persona que avienta cosas para asustar a los demás. La casa era muy grande y realmente se alcanzaban a escuchar muchísimos ruidos, pero Pedro y sus primos realmente nunca le tomaron mucha importancia, ya que en ese tipo de zonas es muy común encontrarse con animales que estén viviendo en casas abandonadas, así que ellos pensaron que todos esos ruidos serían los animales viviendo ahí. Conforme se fueron adentrando a la casa escuchaban cada vez más ruidos, cosas que se caían e incluso llegaron a pensar que escuchaban pasos en la parte de abajo. Pero como Pedro siempre lo decía, estaban asustados, era de noche, ellos creían que solamente se estaban sugestionando, así que seguían sin tomarle la importancia que debía. A Pedro de pronto le entraron las ganas de ir a hacer del baño, así que decidió alejarse de sus primos para ir a hacer del baño. Pedro se metió a un tipo baño en la planta de arriba de la casa. Ese cuarto Pedro lo describe con un espejo demasiado sucio y el agua del tinaco que obviamente estaba estancada y muy sucia. Cuando Pedro se encontraba orinando, alcanzó a escuchar a alguien que le gritó «Oye», en un tono un poco agresivo, pero no era ninguna de las voces de sus primos. Era una voz bastante gruesa y aterradora. Pedro se asustó y salió corriendo pensando que había alguien ahí con él. Llegó y le contó a sus primos. Él y sus primos decidieron subir a investigar qué es lo que estaba pasando, a ver si encontraban a alguien o qué fue eso que asustó tanto a Pedro. Pero al subir no encontraron a nadie. Buscaron por todos lados a ver si había sido algún animal que con el sonido Pedro se hubiera podido confundir creyendo que era alguien diciéndole oye, pero no encontraron absolutamente nada. Al pasar por aquel baño sucio, Pedro decidió asomarse al espejo. De esas veces que te miras a un espejo por instinto, para acomodarte el cabello, para ver cómo luces. Pero Pedro jamás olvidará lo que vio en aquel espejo. Una cara espeluznante de un tipo gordo. La piel
se le veía como en un tono un poco verde. Pedro cree que más bien la piel se le veía de ese color por lo sucio que estaba el espejo, pero jamás va a olvidar esa mirada aterradora con la que lo estaba observando. Pedro gritó como loco, hasta que llegaron sus primos. Sus primos hasta la fecha dicen que ellos nunca vieron nada. Pedro, sin embargo, estuvo teniendo pesadillas durante muchísimo tiempo. En ocasiones incluso dice que en la noche sentía como si alguien le acariciara el cabello o si lo tocaran del cuerpo. A Pedro incluso le daba miedo ir al baño solo, porque él podía jurar que en ocasiones escuchaba esa voz espeluznante de aquella vez. Pedro a la fecha ya no vive en ese lugar, pero hasta la fecha, siempre que sale al baño por las noches, le da miedo voltear hacia las escaleras de su casa, porque él siente que hasta la fecha hay algo que lo sigue espiando. La siguiente historia nos la cuenta Bárbara. Bárbara durante su niñez vivió un poco alejada de la ciudad, en una zona más o menos rural. Al ser la más pequeña de 3 hermanos, con una gran diferencia de edad, Bárbara tuvo que aprender a jugar sola. 2 días después de su 5º cumpleaños, sus padres lamentablemente se separaron. Bárbara estaba destrozada, por lo que a su padre no se le ocurrió una mejor idea que regalarle un gato, para poder compensar un poco el hecho de que ya no iba a estar con ella todo el tiempo. La madre de Bárbara y ella decidieron cambiarse de hogar. Bárbara dice que no era la gran cosa. Era una casa con 3 habitaciones y un baño, con un gran patio trasero que conectaba con el delantero. La dueña de la casa miraba directamente a Bárbara con el ceño fruncido. La señora decía que Bárbara se parecía a una de sus hijas. La mamá de Bárbara, sin embargo, ignoraba los comentarios de la señora, para evitar que Bárbara se asustara más de lo que la señora le estaba asustando, ya que en serio la manera en la que la miraba era muy extraña. La señora de la casa les contó que ella vivió durante 26 años en ella, junto a sus 3 hijas y su esposo. Lo que a Bárbara le pareció extraño es que únicamente mencionó a 2 de sus hijas. Bárbara, en su inocencia, preguntó por la tercera hija, a lo cual le contestó que su hija murió cuando tenía 7 años de edad. Bárbara se asustó mucho, y más cuando se enteró que también había muerto su esposo en esa misma casa. Al poco tiempo de haberse cambiado, la señora iba continuamente a visitarlos, sobre todo a Bárbara. La señora se sentaba a platicar con Bárbara durante horas. La señora le hablaba de su hija Elizabeth, que fue la niña que lamentablemente falleció ahí, a la cual la señora le decía que tenía un parecido increíblemente notable. La señora jamás le explicó a Bárbara cómo fue que murió su hija, sin embargo su mamá sí se lo dijo. Elizabeth fue asesinada, fue hallada con un disparo en el pecho. Se dice que nunca se supo con exactitud quién fue la persona que le disparó. De hecho, esto salió en las noticias hace aproximadamente 18 años, luego de 1 año y medio aproximado de su muerte. Bárbara dice que las primeras noches en esa casa no pasó absolutamente nada, pero conforme iba pasando el tiempo, ella empezó a ver sombras en la casa, inclusive en su misma habitación. Sus muñecas y sus objetos personales aparecían desordenados, se movían de lugares sin ninguna explicación. Bárbara a todo esto al principio culpaba a su hermana, cosa que ella misma dice que no se creía. Todo empeoró un día que la madre de Bárbara decidió salir a comprar algo de noche, dejándolas a Bárbara y a su hermana solas. La hermana de Bárbara se quedó dormida a los 10 minutos de que ella se fuera, pero Bárbara no podía conciliar el sueño, además de que ella estaba en ese momento muy ocupada pintando. Bárbara recuerda que en ese momento estaba pintando un dibujo que le había costado muchísimo trabajo hacer. Bárbara estaba con la luz y el televisor encendido, pero la madre de Bárbara lo tenía programado para que a cierta hora de la noche este se apagara automáticamente. De pronto el televisor se apagó, lo cual a ella no le sorprendió nada porque ella sabía que estaba programado para eso. Bárbara se puso de pie y encendió el televisor nuevamente. Regresó a su asiento y siguió pintando como si nada hubiera pasado. Mucho rato después, Bárbara escuchó la voz de su mamá y salió corriendo hacia ella. Justo cuando Bárbara se encontraba corriendo hacia su madre, la bombilla de la luz cayó a unos pocos metros de su cuerpo. Esta explotó dejando varios trozos por todo el suelo. La madre de Bárbara la regañó, por supuesto, diciendo que había sido ella. Bárbara cuenta que los siguientes años viviendo en esa casa ocurrían cosas pero muy leves. Ella sentía como a veces en las noches le acariciaban el cabello, seguían moviendo sus muñecas del lugar.
escuchaba susurros mientras dormía e incluso varias veces le llegaron a jalar la cobija. Bárbara nunca sabía cómo reaccionar ante esto, así que ella solamente seguía fingiendo que estaba durmiendo. Fue algo que le ocasionó una paranoia tal que hasta la fecha ella controla yendo al psicólogo. Bárbara dice que no se sentía segura en ningún lugar. Y cuando esto comenzó a hacerse más grave y a ocurrirle a más miembros de su familia, fue cuando su madre realmente se preocupó. Entonces su madre empezó a buscar alguna otra alternativa para poder vivir. Ya habían pasado muchos años y por más que trataran de ignorar, la realidad es que había algo en esa casa que no los dejaba tranquilos, y era el espíritu de esa niña. Bárbara lo sabía, su mamá lo sabía, su hermana lo sabía. No lo querían admitir durante todos estos años, pero ya no podían estar tranquilas, tenían que irse de ahí. Lo extraño de todo esto es que cuando la mamá de Bárbara empezó a buscar otras casas a donde irse a vivir, en ninguna casa la aceptaban. Por una u otra razón, nunca se podía. Cuando iban a rentar una casa, llegaba otro cliente misteriosamente que les ofrecía más y por eso ya no se las rentaban, o simple y sencillamente los dueños de la casa no querían rentárselas. Siempre sucedían coincidencias que hacían que no se pudieran cambiar de casa. Entonces, para este punto, su madre decidió contactar a algún vidente, sacerdote, alguien que supiera sobre esta clase de cosas paranormales. Sin embargo, nada de esto funcionó jamás. Bárbara a los 9 años comenzó a soñar con muertes de familiares. También desde aquella edad, Bárbara ya lograba ver la sombra de aquella niña. A veces incluso la niña le hablaba cuando Bárbara se encontraba sola o nadie pudiera escucharla más que ella. Actualmente Bárbara tiene ya 13 años y sí, a veces tiene que dormir con su madre porque ella asegura que esta niña no la deja en paz. ¿A qué se refiere con que no la deja en paz? A que Bárbara la escucha llorar, pero solamente Bárbara. Cuando Bárbara le dice a su madre que escuche, ni ella ni su hermana pueden escuchar nada. Solo Bárbara escucha a esta niña. Hace muy poco tiempo Bárbara se encontraba en la habitación de su madre cuando la vio por primera vez. Era una niña que medía aproximadamente como 1,20 m. Tenía el cabello largo como hasta por la cintura más o menos. Tenía una blusa rosada y unos shorts. La madre de Bárbara se despertó y comenzó a charlar con ella, mientras Bárbara no podía dejar de ver a la niña. Era la primera vez en toda su vida que la niña se manifestaba enfrente de ella. Esta niña miraba a Bárbara con una sonrisa en el rostro. Bárbara estaba clavada en esa mirada, no podía moverse. Pero cuando esta niña empezó a avanzar, con una sonrisa burlona hacia Bárbara, fue cuando ella pudo reaccionar y no hizo otra cosa que abrazar a su madre llorando. Asustada, la madre le preguntó que por qué lloraba. Bárbara no quería hablar, pero entre sollozos le explicó lo que acababa de ver. Entonces su madre le dijo que ella se estaba haciendo una idea errónea sobre esta niña, que esta niña había muerto hace más de 15 años, que ya no estaba ahí y que Bárbara tenía que entenderlo y superarlo, que tenía que dormirse y olvidarse de que esa niña existía. Al día siguiente la mamá le confesó a Bárbara que ella también alcanzó a ver a la niña, pero que no se lo dijo para que Bárbara se pudiera tranquilizar un poco. A la fecha Bárbara dice que ya no han pasado cosas fuera de lo común, pero sí sigue viendo la sombra de esa niña, y lo que a Bárbara le asusta es que como esa niña ya se manifestó, intente hacerle algo a su familia. Ella solo espera que los deje vivir en paz y que no intente hacerles nada. Sin embargo, Bárbara y su familia siguen buscando alternativas para irse a vivir lejos. Bárbara espera que próximamente se pueda cambiar de esa casa, y yo también lo espero. Y bueno amigos, eso sería todo. Ya vamos a quitarnos... Ay, le pegué a la cámara, perdón. Eso sería todo, ya vamos a quitar el ambiente paranormal. Si lo estaban viendo de noche, perdón, yo lo estoy grabando de noche y estoy sola, así que denme méritos por eso, suscríbanse. Yo, como les digo, estas historias yo no les puedo comprobar que sean verdad o no, yo no sé si le están exagerando o no, pero de todo corazón, si son verdad, de verdad, les deseo a estas personas que me las contaron que todo salga bien en sus vidas y que logren pronto estar en paz. Recuerden que si ustedes tienen algún caso paranormal o algo de lo que quieran que yo hable en esta sección, me lo pueden mandar a este correo para que yo lo pueda traer aquí y todos lo compartamos y así bien bonito. Les dejo mis redes sociales por alguna parte de la pantalla para que me sigan. Yo tengo Facebook, Twitter, Insta. En la descripción les dejo mi Snapchat. Les mando muchos besos y que tengan una excelente vida.
Y si se asustaron mucho, al final del video les dejo unos videitos para que se les quite lo asustados y puedan dormir en paz. Adiós, popos.